Estamos en Diagnóstico y Debate, estamos conversando sobre un tema tan especial como lo es el tratamiento del dolor y estamos con la doctora Diana Finkel, especialista en el tema, anestesióloga y además directora del curso universitario para la formación de expertos en medicina del dolor y cuidados paliativos. Habíamos quedado con un tema y realmente voy a recurrir un poco a lo que eran las películas de guerra, las viejas películas de Estados Unidos, donde se trataba todo lo que tenía que ver con las consecuencias de la guerra, los enfermos, que le daban fuctamente opioides, o sea, estas drogas en particular, y cómo decían que quedaban afectados de manera tal de que después se convertían en adictos. Esto se ha tergiversado en el tiempo, esto no ha sido cierto o sí ha sido cierto, y la evolución de los estudios ha perfeccionado la cosa. Cuénteme un poquitito. Bueno, en realidad hay un poco de lo que podríamos decir en metodología de investigación variables confundidas, ¿no es cierto? Todo lo que es la experiencia en guerra nos ha hecho aprender muchísimo a todos los médicos. Las experiencias, lamentablemente, las experiencias de guerra nos han hecho aprender el uso de los antibióticos, nos ha hecho aprender y a investigar nuevos fármacos y fundamentalmente nos ha aportado todo el mejor conocimiento en el uso de opioides fuertes, analgésicos potentes, como son los opioides. Uno tiene que considerar que el herido de guerra o el veterano de guerra ya de por sí tiene una personalidad muy especial, por todo lo que ha sufrido, todo lo que ha vivido en la experiencia de guerra. Entonces, quizás las experiencias o la posibilidad de adicción o de poder, digamos, aferrarse a un fármaco que le ha sido noble o que le ha dado alguna satisfacción en el sentido de aliviar un dolor incoercible, imposible y refractario, ha sido de alguna manera una ayuda en medio de una situación tan crítica y tan dramática y límite como es la guerra. Entonces, hay ahí cuestiones también de la personalidad afectada por la experiencia de guerra. Entonces, no es tanto el efecto, por supuesto, potencialmente adictivo que tienen los opioides, sino también una experiencia límite como es la guerra. Por eso digo yo... Hay cuestiones, digamos, que también se pueden imbricar. O sea que ustedes necesariamente tienen que trabajar con un psicólogo, psicoanalista al lado. Muy importante. O sea, por esto que estamos hablando, ¿no? O sea, la personalidad del individuo está muy afectada por determinadas cosas. En el caso particular del trauma de la guerra o en el caso particular del umbral del dolor muy chico, es decir, hay muchas connotaciones que requieren de la asistencia psicológica para que ustedes sepan cómo manejarse. Nosotros siempre decimos en principio que para que un paciente pueda ser adicto a un fármaco en general, porque no solamente ocurre con los opioides, puede ocurrir, bueno, con cualquier, en realidad con cualquier fármaco, pero bueno, obviamente que algunas moléculas son particularmente adictivas, como pueden ser los opioides, potencialmente. Tiene que haber una personalidad susceptible, tiene que haber un fármaco que por su estructura química actúe sobre un receptor y por lo tanto pueda generar esta posibilidad de adicción. Y por supuesto tiene que haber un contexto situacional, personal, familiar, social, histórico que facilite esto. Entonces, cuando se da esa tríada, por supuesto que es mucho más fácil o más probable que ocurra una adicción. Pero por eso también queremos diferenciar dos situaciones que son totalmente distintas. Una es la dependencia al fármaco y otra es la adicción. Lo que ocurre frecuentemente en los pacientes que toman opioides durante mucho tiempo es que suelen ser dependientes. Y esta situación en realidad se da con pacientes que toman fármacos que actúan a nivel de receptores de otro tipo. Supongamos un paciente insulino dependiente, que la misma palabra lo dice, insulino dependiente, porque es diabético, no produce su propia insulina y toma y se inyecta insulina. ¿Alguien lo tacharía, le pondría el sello de ser adicto a la insulina porque necesita la insulina? Un paciente que toma betabloqueantes para su hipertensión o para alguna otra patología o una arritmia cardiovascular y necesita el betabloqueante porque si no vuelve a tener la arritmia o vuelve a tener un pico hipertensivo. Necesita ese fármaco porque si deja de tomarlo vuelve a aparecer la alteración cardiovascular.
es dependiente de alguna manera de ese beta bloqueante. Si deja de tomarlo y hace ese trastorno, ¿alguien lo trataría, le pondría el sello, el cartel, ese estigma de ser adicto al beta bloqueante? No. Sin embargo, con los opioides existe el estigma. Entonces lo que yo por ahí quiero expresar es que una cosa es la dependencia porque el organismo se ha adaptado a la presencia de ese fármaco en el organismo, y una cosa muy distinta es la adicción, que es la compulsión, la búsqueda estereotipada, buscar el mecanismo mediante la mentira, mediante la suspicacia de ese fármaco, aunque no se tenga el síntoma, que no es la situación del paciente que tiene dolor, que no es la situación del paciente que tiene hipertensión y necesita el fármaco, y que no es la situación del diabético que necesita su insulina para tener bien su metabolismo. Ahora, yo me pregunto frente a esto que estamos hablando, ¿cómo reacciona la gente frente a todo esto que estamos hablando? Porque recién en estos últimos tiempos está tomando vigencia, por lo menos pública, la actividad que ustedes desarrollan. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que trabajar más en la divulgación, porque a pesar de que a veces nosotros hablamos de la especialidad dolor, tenemos que partir por ahí de esta aclaración. El Ministerio de Salud en nuestro país no ha reconocido a la algología o al dolor o a la medicina del dolor como especialidad. Es una experticia, es un posgrado, pero no es una especialidad. Entonces hay una serie, digamos, de situaciones por las cuales todo lo que pueda hacer divulgación no es tan no es tan abarcativa ni es tan amplia como quisiéramos, y de pronto hoy día, a pesar que en Argentina pioneros en los años 40 y 50 fueron fundadores, pioneros de la IASP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, Bonica, que fue un anestesiólogo, fue uno de esos pioneros y uno de esos fundadores, no argentino por supuesto, pero trabajó con argentinos creando la IASP. O sea, a pesar de la historia que tiene las organizaciones internacionales, estudiando el dolor, estudiando organismos internacionales, hoy día los pacientes y algunos profesionales se asombran de que existan y nos dicen: yo no sabía que existía el dolor, especialistas en dolor, yo no sabía que había médicos que trataban el dolor. Entonces, evidentemente, tenemos que trabajar más en la divulgación, en hacer conocer que esto existe. Por eso tan importantes espacios periodísticos como el suyo, Luis, son fundamentales. Y fundamentalmente también explicarle al paciente que el paciente tiene derechos, porque existe un Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica, donde está inscrito el Programa de Medicina del Dolor, que si bien no pertenece al PMO como sí pertenece el Programa de Cuidados Paliativos, que ha trabajado maravillosamente en esto. Exactamente, pero están tan vinculados. Está súper vinculados, pero lo que es medicina del dolor, propiamente dicha, que por ahí trata otros aspectos que no son cuidados paliativos, no está incorporado. Sí, en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de Atención Médica. Es sutil la diferencia. Sí. Es muy sutil, porque, es muy sutil. Porque también asisten al paciente para atenuar el dolor, para contribuir a que tenga un mejor estilo de vida. Es decir, me da la impresión que corren paralelos, ¿no? Totalmente, y de hecho trabajamos muchísimo en conjunto, probablemente son los dos equipos que trabajen bastante conjuntamente. Yo tengo una muy buena experiencia, yo soy paliativista también, egresada del curso de Pallium, y trabajamos muy en conjunto con pacientes que de pronto trabaja el grupo de cuidados paliativos para tratar esos dolores, y cuando requieren algún procedimiento intervencionista, lo que llamamos bloqueos, nos ponemos en contacto y nosotros hacemos el procedimiento o el bloqueo cuando, por ejemplo, los fármacos no alcanzan a aliviar el dolor, y con todo esto logramos en conjunto trabajar en equipo con el resto del equipo, psicología, trabajador social, enfermería, farmacia, el resto de los componentes del equipo, kinesiología, y lograr verdaderamente mejorar la calidad de vida. Para ir cerrando un poco el concepto, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta divulgar, educar, educación médica continua en los profesionales, médicos y no médicos. Hace falta espacios como este para que el público nos escuche, nos conozca.
y hace falta que las autoridades tomen nota de esto, que en lo que son evaluaciones de tecnologías sanitarias y en lo que es justamente a veces en la evaluación económica, que en lo que son las estructuras de los prepagos y en ciertas obras sociales se tengan en cuenta que los pacientes no tengan que llegar a hacer recursos de amparo, etcétera, etcétera, para que se les reconozcan algunos tratamientos. Ahora, yo digo, y porque todo me genera preguntas, ¿no? Es decir, ¿cómo no se establece la asistencia permanente, sobre todo después de determinados efectos de cualquier enfermedad o una cirugía o determinadas enfermedades que pueden atraer aparejado dolor? ¿Cómo no se establece que el especialista en dolor también esté estando obligadamente al lado del clínico o del cirujano o de quien sea para que se trabaje sobre ese paciente? Bueno, realmente en este momento es motus propio, es el interés propio nuestro, porque no es una cuestión que no está incorporado en el sistema, no existen en los servicios organigramas de servicios de dolor. Es realmente el interés nuestro, y puedo contar realmente la experiencia desde lo que es Fundación Dolor. Fundación Dolor, organización sin fines de lucro, sostiene no solamente el Departamento de Docencia e Investigación, que tengo el honor de presidir, de dirigir, sino que sostiene un departamento asistencial. Y este departamento asistencial en este momento sostiene 8 consultorios en hospitales públicos, 4 en la Ciudad de Buenos Aires y 4 en la provincia de Buenos Aires, en hospitales públicos. Lo sostiene, es decir, le paga a esos médicos, paga algunos tratamientos, porque digamos, los municipios o en este caso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no sostiene, han hecho convenios, obviamente la Fundación Dolor con las instituciones que corresponda, con el estamento que corresponde, para permitir, obviamente esos médicos pertenecen al staff, por una cuestión médico-legal, pertenecen al staff de esos hospitales y atienden pacientes carecientes de recursos para que sean atendidos en esos hospitales públicos. Pero, ya digo, es la Fundación los que sostiene eso. Con gran dolor del alma. Sí, debe decir que estamos terminando el programa. Le agradezco muchísimo la gentileza de haber venido. Por favor, la agradezco y yo. Todo lo que sea necesario para divulgar todo esto va a ser materia de difusión por parte nuestra. Muchísimas gracias. Gracias por venir, Luis, y gracias a todos. Y nada más, el próximo jueves a partir de las 17:30 volveremos con otro programa de diagnóstico y debate, con otros temas interesantes. Gracias y hasta ese momento.